Muy buenas. Comenzamos hoy la quinta temporada, canal YouTube de la Asociación de Padres de Familias Separados. Y les voy a decir que si les hablo de Borja Brayanova, quizás no les diga gran cosa, pero si les digo que hoy vamos a tener en nuestro canal al primer padre o al padre que ha conseguido que los Emiratos Árabes reconozcan la custodia compartida como una forma de separación, ese sí que es un tema interesante. Nuestra intro y comenzamos. Se llama Borja Brañanova, es asturiano, ingeniero de minas de formación y un alto ejecutivo de gestión de negocios de una multinacional alemana que hace 17 años lo desplazó a Dubái, una ciudad-estado que forma parte de la monarquía federal que componen los 7 Emiratos Árabes Unidos del Golfo Pérsico. Brañanova es padre de 2 niños, Sebastián, de 7 años, y Olaya, de 5 años, nacidos en Dubái. Esta es una entrevista muy especial, al calor de una nueva ley que tiene su origen en su caso personal. Es la Ley de Familia para no musulmanes, que entró en vigor el pasado mes de noviembre, según anunció el subsecretario del Departamento de Justicia, Youssef Said Al-Abri. La población total de los Emiratos Árabes Unidos del Golfo Pérsico es de 10.066.791 habitantes. Solo el 11,5% son emiratíes. El 88,5% restante son trabajadores extranjeros. Entre estos últimos otros se encuentran el español Borja Brañanova y su exesposa, la sudafricana de origen africano Claudia, de 36 años, quien solicitó el divorcio de su entonces marido en 2016. Hasta ese momento en los Emiratos Árabes Unidos del Golfo Pérsico, cuando llegaban casos como estos, tanto a los locales como a los extranjeros, se aplicaba la Sharia o ley islámica que, traducida a la realidad, la mujer se queda con todo, los hijos, la casa y la manutención. El hombre sin nada y sin poder ver a sus hijos porque la guarda y custodia es de la madre. Desde la Asociación de Padres de Familias Separados, volamos hasta Dubái para conocer más de cerca la historia del personaje que hoy nos acompaña. Borja Brañanova. Pues estamos en Dubái. Borja Brayanova. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola Juan Carlos, muy bien, gracias, estamos muy bien. Muy bien, estupendo. Bueno, primero darte la enhorabuena porque es un hecho histórico el que has conseguido tú, el conseguir una primera custodia compartida en un país islámico, en los Emiratos Árabes. Por lo tanto, es digno de mención y, lógicamente, nuestro canal te lo ha querido reconocer, Borja. ¿Cómo te sientes como padre y también como persona, como hombre, tras la decisión del Tribunal de Casación de concederte la custodia compartida por primera vez en un país árabe? Bueno, la decisión del Tribunal de Casación para nosotros fue una increíble sorpresa. Nunca pensamos que un caso de familia se pudiese convertir en un caso sin precedente para ellos, y la verdad que ha sido la victoria de todos. Lo primero, la victoria de los niños, es decir, ambos hijos, los hijos de mi exmujer y míos, han obtenido una primera custodia compartida, con lo cual están disfrutando ya desde el año 2019 de una situación que en este país no es habitual para nada. Y luego ha sido la victoria también del sistema judicial, del sistema político, es decir, de los gobernantes del país y, como no, de todos los que han participado, es decir, todos los profesionales del mundo de la ley y de la psicología, tanto en España, Emiratos Árabes, como en Sudáfrica, de donde es su madre. Pues para todo el mundo ha sido una gran victoria. Es decir, ha sido, como se dice en inglés, un win-win-win. Todo el mundo ha ganado. Vamos a ver, para que la gente sepa un poquito más, la custodia compartida no va por un lado, o mejor dicho, la custodia no va por un lado y la patria potestad por otro. En los países islámicos, concretamente vosotros, ahora mismo en Dubái tenéis
la custodia y la patria potestad, todo unido. Entonces, la segunda batalla que tuviste que ganar, que lo has ganado relativamente hace poco, fue la de poder sacar a los hijos del país. ¿Cómo fue esa batalla, Borja? Bueno, pues remontándonos al principio del caso, del litigio, es decir, lo más preocupante para mí en este caso como progenitor era que detecté desde el primer momento que en un caso de separación se producía una decisión de custodia absoluta, o bien para el padre o bien para la madre, basándose en la edad de los menores, y no existía un régimen de visitas. Con lo cual, desde el momento cero, detecté que quien tuviese la custodia tendría el control de los menores, habría un riesgo claro de alienación parental, en este caso, más allá que la alienación parental, sería el total desajuste de los menores del contacto con su familia y con su país. Y al final, pues todo esto nos ha hecho luchar en la línea de que la custodia compartida era lo que más interesaba para los menores, y la custodia compartida, como bien apuntabas, es algo que aquí no está conectado a la patria potestad. La custodia está conectada a quien está con los menores en su infancia. La patria potestad corresponde siempre al padre, que en este caso se llama guarda, y esa guarda al final hace que tengas una serie de obligaciones que están legisladas. Nos decías en una conversación que tuvimos anteriormente a esta grabación que un juez, un acuerdo con la madre y un garante son esenciales para poder salir del país. Es decir, ellos se tienen que dar de alguna manera el beneplácito de poderlo hacer. Hay una figura que tú has llamado el garante. Esa figura, exactamente, ¿quién la nombra? ¿Cómo, qué es exactamente? Y posteriormente, y perdona que te corte, la siguiente pregunta también enlazada con esta, la madre también tiene que hacer exactamente lo mismo que tú para sacar a los hijos, en este caso a Sudáfrica. Retomando esta pregunta con la pregunta anterior, es decir, la custodia compartida no ha garantizado que los niños puedan viajar a España, con lo cual son dos procesos aislados uno del otro. El motivo por el cual hemos conseguido viajar a España en diciembre, los niños y yo, es porque el juez aceptó y la madre aceptó que un garante fuese la justificación para ese viaje. El garante lo propongo yo, en mi caso, propuse a mi madre que vive aquí con nosotros, el juez la rechazó como garante y luego he propuesto una persona conocida, y esa persona, el garante, tiene que oficialmente acordar con el juzgado perder todos sus derechos en términos de que si yo no vuelvo con los niños al país, la justicia va contra él y contra sus bienes. Es decir, el garante pone a disposición de la justicia él como persona y todos sus bienes, con lo cual, en caso de que yo no retorne con los hijos, se ejecuta contra el garante todo lo que el garante ya ha acordado con el sistema judicial. La verdad que es algo, en mi opinión, horripilante. Y la madre posterior también tiene que hacer lo mismo, exactamente igual, es el mismo mecanismo. No está tan claro, Juan Carlos. Es decir, el sistema judicial no conocía la custodia compartida, el sistema judicial solo reconoce la custodia absoluta, y por la edad de nuestros hijos, que ahora son 8 y 6, le correspondería la custodia absoluta a la madre. Se considera que la madre nunca va a violar ningún derecho del menor y se considera que el padre podría violar derechos de los menores, con lo cual aquí se produce una segregación, se produce, vamos a decir, una discriminación de los roles, y que están también conectados a la guarda y la custodia. Acuérdese que le decía que la guarda siempre le corresponde al padre y son obligaciones legalizadas o legisladas, y a la madre le correspondería la custodia, y se entiende que la madre tiene todas las capacidades y siempre es razonable con lo que hace. Con lo cual se produce un desajuste, y debido a eso yo estoy en otro proceso judicial para convencer al sistema que no pueden tratar a la madre de una forma diferente que me tratan a mí, porque yo creo que la madre nunca va a hacer nada mal, pero ellos tienen también que entender que yo no tengo por qué hacer nada mal. Soy responsable de mis hijos igual que su madre, y no tienen que considerarme, vamos a decir, más peligroso que su madre en cuanto a la relación con los menores. ¿Cómo desarrolláis vosotros la custodia compartida? ¿Como en España, cada 15 días? ¿Cómo es el sistema que estáis manejando vosotros? Sí, el juez determinó 7 y 7, una semana con la madre y una semana con el padre. Y eso empezó desde el día en el cual la madre desalojó la vivienda familiar por decisión del juez. ¿Cómo valoras que por primera vez la justicia de un país árabe haya aceptado la custodia compartida y
a puntillo un poco, ¿esta sentencia va a sembrar jurisprudencia en los Emiratos Árabes? Sí, evidentemente esta sentencia que nos ha sorprendido siembra jurisprudencia en Emiratos Árabes e incluso modifica sus leyes. Es decir, se dan cuenta de que hay un vacío legal, se da cuenta que hay una discriminación, incluso, tal y como lo planteamos nosotros, una serie de abusos en relación a los derechos fundamentales de menores y de adultos. Nosotros desde el principio trabajamos en preparar el caso para lanzarlo al Juzgado de Derechos Humanos de Europa, que aunque no tiene aquí, vamos a decir, jurisdicción, aquí influye. Es decir, las naciones que quieren occidentalizarse o quieren integrarse en el mundo del mercado internacional hacen lo que pueden para estar, vamos a decir, dentro de los marcos de la minimización de los abusos en asuntos etcétera, y aquí no es una diferencia. ¿Qué ocurre? Emiratos Árabes es un país cuya legalidad no está alineada con ningún país del entorno y mucho menos con marcos legales como puede ser el europeo o los americanos o el australiano o las ciudades-estado que hay a lo largo de Asia. Es decir, hay una clara influencia en su legislación y no está tan claro que esto pueda influir a las legislaciones de los países vecinos porque todos tienen legislaciones bastante dispares. Lo que las unifica es el Islam y lo que las unifica es Sharia, pero todos entienden Sharia de una forma diferente. ¿Crees que tu caso servirá para que la custodia compartida se abra paso en los países islámicos? Sobre todo porque creo haber entendido, corrígeme por favor si no es así, Borja, que en Dubái, que sois más los extranjeros que los que realmente son nativos de la zona, tenéis justicias totalmente diferentes, los nacidos en los Emiratos y vosotros que sois extranjeros. ¿Tú crees que esta sentencia, esta custodia, se puede abrir paso en los países islámicos, sobre todo pensando en la gente que vive allí? Sí, eso va a ocurrir tarde o temprano porque en general todos estos países islámicos, muchos de ellos dependientes del petróleo, sobre todo en Oriente Medio, necesitan de una población extranjera con una proporción muy alta. Las poblaciones extranjeras vienen a trabajar, pero les cuesta asentarse. Tomar la decisión de asentarse está muy condicionada a si tú te sientes que estás de alguna forma o hay un marco legal que te protege, es decir, que tus derechos están de alguna forma preservados y en este caso, pues en las legislaciones para no musulmanes o las que no tienen que necesariamente ser cristianos, es decir, hay muchísimas comunidades no musulmanas, bien sea hindú, bien sean las chinas, que siguen otro tipo de religiones, o las indias, hay muchas comunidades cuya legislación pues no empasta bien con el Islam, y el Islam tiene una legislación de familia muy particular, con un sistema de matrimonio, con un sistema poligámico, con un sistema de guarda y custodia que no se parece al nuestro, con un sistema de divorcio y de herencias muy diferente al nuestro, con lo cual en el tema de familia, si no compartes Islam, no compartes la mayoría de las cosas que ellos predican y es muy difícil que cualquier comunidad se asiente si todas estas cosas se intrometen con tu desarrollo familiar, tanto antes del matrimonio como durante el matrimonio, si es que el matrimonio se lleva a cabo, y después del matrimonio con sus efectos. Llegaste a España, concretamente a un despacho de abogados que para nosotros es una eminencia, Isabel Winkels. ¿Cómo llegaste a Isabel, esa magnífica persona que trabaja también con nosotros en la asociación y que debió ser un caso totalmente para ella increíble? Decir, oye, un padre español en un país, en Emiratos Árabes, yo creo, verle la cara conociéndola sería increíble cómo reaccionó ante esta situación. Bueno, pues al principio cuando yo pues llegué a ser conocedor de que estaba en un proceso, un preámbulo a un divorcio, y que ese divorcio, después de discutirlo con mi mujer, se tenía que producir en Dubái, que era el juzgado competente, por motivos exclusivos a ella y porque además la ley internacional así lo exige, es decir, es el juzgado competente, es donde resides, si no estoy equivocado, el último año.
empecé a buscar aquí cómo solucionar todo esto y cómo intentar buscar personas que me ayudasen a evitar que mis hijos se desconectasen de mí. Mi niño en aquel entonces no tenía 2 años y mi hija era recién nacida, con lo cual era un caso imposible dentro de su legislación. Yo nunca pensé en llegar a jurisprudencia, pero sí que pensé en llegar al Tribunal de Derechos Humanos Europeo y necesitaba personas que me ayudasen a explicar todo esto. Y una persona aquí, un chico italiano, de familia italiana-española, me recomendó a Isabel Winkels después de yo buscar y conocer a mucha gente. Me entrevisté con muchos abogados, pero vi que aquí la justicia está de alguna forma canalizada. Esto es un país que es un Estado de Derecho, con lo cual tanto el sistema político como el sistema judicial es muy diferente al nuestro. Y cuando conocí a Isabel, la conocí en una llamada telefónica, le conté el caso. Isabel se quedó totalmente petrificada con la edad de los menores, porque en cualquier jurisdicción esa edad ya de alguna forma determina la solución. Y le dije desde el día cero, Isabel, estos niños necesitan tener una custodia compartida porque tienen que estar con sus familias. De otra manera, nunca jamás se van a identificar con España, se van a identificar con nosotros, con nuestro idioma, van a perder el contacto lingüístico, el cultural. Y Isabel lo entendió y se convirtió en un pilar fundamental de todo esto. A través de Isabel, no solamente ella ha participado gente de su entorno, Flora Calvo, por ejemplo, o el doctor Álvaro Rivera, excelente psicólogo psiquiatra. También ha llegado a través de Isabel, hemos llegado a jueces del Tribunal Supremo Español como Javier O'Callaghan o José Almagro Nosete. O sea, el equipo de España, que ha sido siempre coordinado por Isabel, ha sido un equipo muy fuerte, y luego a través de otros contactos llegamos a reclutar al equipo de Sudáfrica, muy fuerte, y al equipo de Emiratos también muy fuerte, con lo cual creamos un equipo internacional único, y eso ha generado también que llegásemos a doctrina legal, ¿no?, a la jurisprudencia en Emiratos Árabes, porque ha sido un caso muy completo, ha sido un caso muy bien argumentado. Han participado también excelencias del mundo de la alienación, como en España es José Manuel Aguilar Cuenca, y ha habido personas a nivel mundial que han participado también aportando documentación y información para el caso. También hemos de destacar, dice que, oye, tenemos que tirar un poquito también para casa, que Gerardo Rodríguez Acosta Gómez, el presidente de CEMIN, que es la Confederación por el Interés Supremo del Menor, también ha participado activamente en toda este enramado. También quería hacerte, o que nos explicaras, según he leído en tu historia, el grupo de abogados tuyo en los Emiratos Árabes se ciñó a un tema de la Constitución o algo así, al artículo número 1, en el cual tenían que juzgarte por las leyes españolas. No sé si está equivocado o lo he leído mal, pero explícanos un poco cómo ha sido ese tema. Ok, el éxito de este caso y el haber hecho jurisprudencia o doctrina legal es que nunca hemos violado ningún fundamento de su propia ley. Usando su propia ley, usando el derecho internacional, usando la legislación española Sudáfrica y la jurisprudencia española y sudafricana, hemos abierto los ojos del sistema judicial para decirles que no podían arrastrarnos en su sistema, porque arrastrarnos a su sistema suponía una violación de los derechos fundamentales de los menores y de los derechos relacionados con un matrimonio español, que era el nuestro, y de los derechos también de los adultos. Ha habido una persona que no he mencionado, que es Maite Parejo, que es la persona que nos ha ayudado en todos los asuntos relacionados con violación de derechos fundamentales. Maite Parejo, también hubo un momento en el cual entramos en contacto con Carlos Castresana porque nosotros nos dirigíamos a Europa. Es decir, nunca pensamos que el sistema fuese de alguna forma aceptar toda la argumentación, a incluso cambiar su entendimiento. Y te comento esto, Juan Carlos, porque para ellos, cuando se produce la jurisprudencia, determinan que la custodia compartida no contradice ni al Islam, ni contradice la educación del profeta, ni contradice tampoco a lo que es Sharia, que es un poco la legislación de familia. Cuando todo esto ocurre y obtenemos la jurisprudencia final, CEMIN y Gerardo Acosta se hacen eco, se dan cuenta del potencial que tiene todo esto, que el mundo conozca, tanto el mundo hispanoparlante como es el nuestro, o otros mundos,
como los mundos que estamos ahora mismo descubriendo a nivel anglosajón, otras partes del planeta, descubran todo esto porque es una forma de concordar culturas, la cultura occidental con la oriental concuerden, y ahí Gerardo ha sido una persona excelente en lanzar todo esto a la candidatura Premio Princesa de Asturias Concordia 2019, que se valoró. La candidatura a Concordia la ganó la ciudad polaca de Gorsk, que es una ciudad que al parecer ha luchado muchísimo para reconducir todas las catástrofes que ha tenido y además se ha convertido en un pilar fundamental de los derechos humanos. Pero Gerardo Gerardo con CEMIN han hecho una labor increíble porque han propuesto al sistema judicial emiratí, al sistema judicial de los Emiratos, conjuntamente con todos los participantes, como decía al principio, porque casi todo el mundo ha ganado, ha sido win-win-win-win. O sea, es decir, no hay nadie que se considere perdedor en todo esto y ha sido algo único, sin precedente, que es la puerta de muchas cosas. De hecho, legislaciones están cambiando, custodias se están impartiendo y van a ocurrir otras cosas. Es decir, aquí no tenemos esa estructura de counseling, no sé cómo se dice en español el counseling, es decir, el apoyo emocional a las familias o el separar los temas religiosos de los temas civiles. Todo eso poquito a poco va a ocurrir y al final Emiratos Árabes es un espejo del mundo islámico porque es un país puntero que está destacando mucho, sobre todo en aunar culturas y en aunar naciones. Y yo creo que Gerardo ha sido un pilar fundamental de todos. Desde aquí, darle a Gerardo un saludo, esa labor fundamental y fantástica que está teniendo con todas las organizaciones con las que participa. Nosotros somos seguidores fieles, somos gentes nuevas, generaciones nuevas que salimos a la palestra a pelear también por los mismos ideales que vosotros lleváis 30 años o 40 años peleando. Son 29. En marzo, si Dios quiere, haremos 29 años y es de destacar y hay que romper una lanza a favor de Gerardo, que es el más longevo de los que está trabajando en la asociación, sin lugar a la duda. Vamos a cambiar un poquito de tema ahora y yo te voy a decir que vamos a hablar un poco de religión, porque tu exmujer en Sudáfrica, que es el país de la madre, pues es un país eminentemente protestante, con un 80% aproximadamente de gente que lo practica. En España, donde tú y yo estamos, bueno, tú no, ahora mismo no, pero bueno, donde estamos es el 80,56% católicos y en los Emiratos Árabes el 98,64% son creyentes y practicantes del Islam. Los Emiratos Árabes tienen una grandísima influencia en sus leyes con las lecturas del Corán, creo haberte entendido. Se ha dictado una sentencia con culturas totalmente diferentes y con religiones totalmente diferentes. ¿Crees tú, Borja, que es más difícil aceptar para los Emiratos Árabes la custodia compartida desde el punto de vista de las leyes o desde el punto de vista religioso? Bueno, ellos están teniendo ahora un grandísimo debate. En la región hay muchísimas sectas islámicas, pero los dos grandes movimientos es el suní y el chiita. Estos dos movimientos tienen visiones contrapuestas en relación a asuntos de familia. Y luego cada país en Oriente Medio, dependiendo de su desarrollo económico y su contacto con el mundo occidental, tienen una visión más aperturista o más conservadora de lo que es la familia. La religión, desde luego, es un grandísimo problema, ya que en su caso están en permanente evolución. No han llegado al estado nuestro de separar la religión de la vida civil, siguen entremezclando los dos conceptos, con lo cual sus leyes son principalmente religiosas. Es decir, el fundamento legal es más religioso que civil y eso es algo que tiene que ir cambiando con el tiempo. Desde luego, Emiratos Árabes va a ser pionero. Evidentemente, Arabia Saudí o Irán no van a ser pioneros en estos cambios, pero es importante que dentro de su entorno sociopolítico haya países que empiecen a dejar un poco de lado la religión para centrarse en asuntos civiles, porque cuando se centra en asuntos civiles empiezan a defender al menor de una forma más lógica y empiezan a entender que el desarrollo emocional del menor o el mejor interés del menor debe de prevalecer sobre intereses particulares de los adultos o sobre asuntos religiosos, vamos a decir, antiguos. Así que en mi caso particular lo tengo bastante claro. Ya vamos a terminar. Habíamos pactado no mucho tiempo porque tú tienes, aunque estamos grabando en domingo
y hay una diferencia horaria, pero vamos, tus hijos tienen unas actividades y tienes que atenderlos. Borja, como español que eres, ¿qué piensas de las actuales leyes en materia de familia de España? Para mí esta es la pregunta más importante porque define el futuro de mi participación en todo esto. Yo he sufrido el traducir la ley española, presentarla en un juzgado sharia musulmán y que no entiendan absolutamente nada. Nuestra ley es antigua y tiene que actualizarse. Nuestra ley se tiene que leer fuera de nuestro país, en muchos sitios se tiene que traducir porque el derecho internacional así lo exige. Es decir, lo que ha ocurrido conmigo le ocurre a muchas personas en el mundo y lo que se suele hacer en estos casos o bien es dejar los asuntos sin resolver, huyendo o de alguna forma no enfrentándose a la realidad. Y es muy importante que sepamos todos que la legislación española se tiene que actualizar dentro de España y por el impacto que la legislación tiene fuera de España. Además, yo considero que nosotros, como vosotros, somos en el mundo personas de influencia, somos una cultura que tiene mucha, vamos a decir, mucha historia legal o mucha historia de derechos humanos y que tenemos que seguir siéndolo así. Tenemos que influir también a los países hispanoparlantes porque la mayor influencia ahora mismo nos está viniendo del mundo anglosajón y creo firmemente que nosotros tenemos algo que decir en todo esto. Y los hispanoparlantes, con los de habla portuguesa, somos una mayoría absoluta en el planeta y si además unificamos fuerzas con los angloparlantes, ya podríamos ser una influencia superior. Es decir, los menores tienen derecho a una ley sencilla y los menores tienen derecho a una custodia legislada y unos efectos de la custodia legislados para que todo el mundo lo entienda y lo ponga en práctica. Y ya dos últimas preguntas ya para terminar. Desde el extranjero, ¿cómo ve el Ministerio de Igualdad un español? Nos haces una valoración. Y ya por último la pregunta, ¿esta sentencia que tienes tú actualmente puede ser recurrida o ya es definitiva? Bueno, dos preguntas muy diferentes. La primera, yo estoy inmensamente agradecido al Gobierno de España, Asuntos Exteriores y Embajada de España en Abu Dhabi, porque todos han participado y todos se han involucrado al ver que se estaban produciendo muchas violaciones de derechos sobre menores españoles, o sea que muchísimos agradecimientos a todos los que han participado. También nuestro sistema, vamos a decir, político, le ha presentado todo esto al sistema gubernamental de Emiratos Árabes, embajada a embajada, con lo cual Emiratos Árabes ha reaccionado correctamente ante todo esto y eso ha provocado un cambio legal en Abu Dhabi, por ejemplo, donde se ha legislado la custodia compartida. Para mí no tengo más que decir que en España la igualdad es algo que persigue mucha gente y los derechos del menor y los derechos de la familia también lo persigue mucha gente, con lo cual sigo luchando junto con vosotros en que todo esto evolucione positivamente. Y permíteme, por favor, ¿cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta es que si esta sentencia puede ser recurrida o ya es definitiva. La sentencia es definitiva, pero aquí todo es recurrible. Es decir, si se podría dar la situación de que la otra parte pues, no esté de acuerdo con la custodia compartida y habrá un caso que vuelva a revisar este caso. Es decir, aquí no tenemos las sentencias, no tienen un final, en asuntos de menores y de familia no está determinado cuál sería la fecha de conclusión de la sentencia, con lo cual cualquier sentencia se tiene que concluir con otro caso que concluya la sentencia, que suelen ser abiertas, no tienen un final determinado. Es bastante particular. Bueno, pues al llegar al final de esta entrevista, queremos cederte los micrófonos de la asociación para que des un consejo, para que digas lo que te apetezca, porque para eso está hecho este canal. Bueno, lo primero, agradecer a la Asociación de Padres de Familias Separados de México, que llevan trabajando conmigo con muchísimo cariño desde el día cero. Don Alejandro Heredia y todo su equipo me están formando, estoy de alguna forma descubriendo la complejidad legislativa que hay en los países hispanoparlantes, lo complejo que es el hacer algún cambio, ya que hay los juriconsultos o las grandes entidades todavía siguen pensando muy arcaicamente, no se están modernizando y yo sé que don Alejandro y todo el equipo en América Latina y en Norteamérica trabajando muy duramente, sobre todo en México, la complejidad de la familia mexicana también, cultural, etcétera,
Y luego a vosotros, a la Asociación Española, matriz de todo esto, Alejandro, a ti, a todo el mundo que he visto que tenéis en las diferentes comunidades, oficinas y representantes. Me parece un trabajo increíble, maravilloso. Yo lo que sí me gustaría es pedir a todos que nos unamos y que busquemos la forma de tener plataformas unificadas con más fuerza que nos permiten influir a los políticos más y más rápido. Porque creo que es muy importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Insisto, yo trabajo mucho con Estados Unidos. Estados Unidos trabaja mucho con Inglaterra y con Australia, y yo lo que veo es que hay vamos a decir, unas ligas internacionales donde las ideologías están unificadas, el discurso está unificado, y me gustaría desde aquí hacer un llamamiento para que todas las asociaciones busquen la forma de unificar fuerzas e influir políticamente a todos los estados que sean de influencia. Pues es verdad, porque además nosotros estamos hermanadas, las asociaciones, tanto la mexicana de la asociación de Alejandro como la nuestra desde hace muchísimos años. Estamos trabajando también con Roberto en Chile, que estamos trabajando con Malena también. Es muchísima gente en Iberoamérica que está trabajando perdidamente porque todo al final es lo mismo. Todos luchamos por el bienestar de los menores, que es lo que realmente buscamos. Un placer, Borja, muchísimas gracias. Enhorabuena de verdad, de corazón, porque nos has abierto una vía que era prácticamente imposible para nosotros, que es la de tener una custodia compartida en Emiratos Árabes, en la zona islámica, en una zona que parece que nadie quería o que nadie podía entrar. Un abrazo muy fuerte a Asturias también, a tu tierra, a todo aquel que nos esté viendo y estar aquí. Hay muchos españoles allí en los Emiratos que tú eres ahora mismo una cabeza visible y que les puedes ayudar muchísimo. Muchísimas gracias, Borja, y tienes este canal para cuando quieras y para recibirte siempre con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a vosotros. Yo soy un fiel seguidor. Lo que habéis hecho ha llegado muy lejos. Sentiros partícipes de todo esto porque vuestro mensaje ha llegado aquí y además lo vamos a extender con fuerza para que las generaciones futuras no se acobarden y se achiquen ante las dificultades legales o políticas. Muchísimas gracias. Y recordarles que en esta quinta temporada ya hemos pasado los 500 suscriptores, que le den al like, que le den a un me gusta o que se suscriban a este canal o que hagan todo mucho mejor, y así podremos tener este tipo de entrevistas tan magníficas que hemos tenido hoy. Hasta la próxima semana. Saludos cordiales.